Llámenos, don David. Cambiando un poco de tema, pero con un personaje que es muy cercano a Lito Moreno, que tiene cercanía, pero que aún así ya lo exhibió debido a que, pues, evidentemente hay un hartazgo sobre él. Eh, Quiero comentar una nota que publica Álvaro Delgado sobre cómo es que Claudio X González presidía la organización que él no fundó, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando recibieron los fondos de Estados Unidos y se forma este bloque opositor. Le voy a compartir solamente una parte de esta nota que le digo publica el periodista Álvaro Delgado. Dice, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibe millonarios recursos del gobierno de Estados Unidos y de grupos empresariales de México, niega que sea una organización con fines político-electorales, pero Claudio X González Guajardo era su presidente al mismo tiempo que construía Va por México, la coalición opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Álvaro Delgado, en efecto, González Guajardo se separó de la presidencia del movimiento Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad el 24 de julio de 2020, pero desde 5 meses antes, en marzo de este año, articulaba en su propio domicilio la alianza opositora con los presidentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, como él mismo lo confesó. Yo no sé por qué hasta se indignaba el muchucho de Jesús Zambrano cuando precisamente Álvaro Delgado junto a Alejandro Páez Varela le cuestionaban, pues, sobre su patrón, Claudio X González, y se indignó y se ofendió y se puso a gritonear. Y no, no, no es mi patrón, que no sé. Pues, ¿cómo no? Pues iba a su casa a recibir órdenes desde hace mucho tiempo, ¿no? Dice, cuando me planteé esto de buscar a los partidos de oposición, allá en marzo del año pasado, sabía que la coalición iba a ser imperfecta, iba a estar formada por partidos con todo un historial y con problemas, reveló González Guajardo, un grupo de simpatizantes, en noviembre de 2021, sobre cómo creó Va por México mientras presidía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La verdadera naturaleza y objetivos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dice Álvaro Delgado, cobran relevancia por el reportaje del diario The New York Times, escrito en parte por Natalie Kitroyev, no se nos olvide, y la otra señora, sobre la preocupación en el gobierno de Joe Biden por la cercanía del embajador Ken Salazar con López Obrador, que en algún momento puso en riesgo el financiamiento estadounidense a esa asociación. El embajador le dijo al Times que consideraba que el activismo del fundador del grupo, González Guajardo, creaba la apariencia de incorrección y añadió que propondría que le corten el financiamiento si hallaba que las acusaciones de actividad política resultaban creíbles. Por eso, Salazar se reunió en su residencia con María Amparo Casar, quien sucedió en la presidencia a González Guajardo en julio de 2020 para preguntarle si Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad participaba secretamente en asuntos políticos. Casar, sorprendida, dijo que no. Ay, no, tampoco, ¿no? Así de, ellos participan en asuntos políticos desde que está Claudio, ¿no? Y ya invita a Claudio, invita el embajador a María Amparo Casar y le pregunta, oiga, ¿está participando usted en asuntos políticos ahí con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Y María Amparo Casar, yo no. Dijo que no. Pues no, ¿qué le iba a decir que sí, no? No, sí, sí, embajador, la verdad es que sí. Ya no nos dé dinero, pero dice, Casar, sorprendida, dijo que no y explicó que los auditores del gobierno de Estados Unidos habían determinado en repetidas ocasiones que su organización no se inmiscuía en política. ¿Por qué tendría que creerte?, preguntó el embajador, según dos personas con conocimiento de la reunión que pidieron que no se les nombrara por temor a represalias. Detalla el diario. La única prueba que tengo es mi palabra, respondió Casar. Pues sí, no, y lo que está claro, ¿no? O sea, el embajador le dijo que esto no huele bien antes de ponerse de pie abruptamente y concluir la reunión de manera anticipada. Qué grueso está esto, ¿eh? Es decir, sí ha tenido repercusiones esta información que se ha exhibido aquí en Sin Censura una y otra vez con nuestros compañeros de Contralínea, de cómo es que pues la asociación, la organización fundada por Claudio X González, obtuvo financiamiento del gobierno de Estados Unidos.
no ha habido una respuesta formal, pero se ha estado gestionando. Sí han habido conversaciones directas. Porque imagínese usted, la organización USAID ha sido muy acusada de intervenir en países, etcétera, pero en estricto sentido tiene, vamos, enfrente la portada de financiar proyectos por el bien del periodismo, por ejemplo, ¿no? Y esto pues habla muy mal de USAID, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, pues estamos viendo que hubo ya una gestión del embajador y al estar cuestionando, al decir esto no huele bien, no significa que esté del lado de López Obrador, significa que, y disculpe usted, aquí va la palabra, significa que Ken no es pendejo, como nos quieren hacer pendejos a los mexicanos, diciéndonos, no, es que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es imparcial, es una organización de la sociedad civil que busca llevarle a usted la verdad con justicia, ni madres, no es cierto, no nos quieran ver la cara de pendejos. Y bueno, esa es otra, ¿eh? Acá en Estados Unidos lo saben muchos paisanos que no se le puede ver la cara de pendejo a los estadounidenses. Siempre lo dicen, no, pues a quién quieres ver la cara y te va mal, ¿no? Lo saben perfectamente. También se plantea por ahí que se reunió, se plantea en el reportaje, si se le puede llamar así, de Natalie Kitroyev y la otra señora para el New York Times, que hubo una reunión entre Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y Ken Salazar, en la que Ken Salazar le habló del fraude 2006 a Lorenzo Córdoba, lo cuestionó sobre esto y que pues esto es lo que hace que en el New York Times digan, pero ¿cómo es posible si ni fraude hubo? Claro que hubo fraude, imagínese usted, si ya lo está planteando de esta forma, si ya lo está cuestionando de esta forma el mismo embajador de los Estados Unidos en México, es porque los estadounidenses ya saben. ¿Para qué cree usted que tiene el gobierno de los Estados Unidos agencias como la CIA? ¿Usted cree que se chupan el dedo? ¿Usted cree que no sabe sobre este tipo de situaciones a nivel geopolítico, a nivel mundial? ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos sabe, está consciente de que la elección en 2006 fue transparente? Ay, por favor, no nos hagamos. En ese entonces estaba todavía Bush como presidente, George W. Bush. Obama llega hasta después. Obama, de hecho, gana las elecciones el día que muere Juan Camilo Mourinho, ese mero día, en noviembre de aquel año, me parece que fue 2008, 2000, sí, noviembre de 2008, es que llega Barack Obama, pero estaba como presidente ya en ese entonces, desafortunadamente, Felipe Calderón. Qué grueso está esto. Se están exhibiendo muchas cosas. Es evidente que desde el New York Times y desde la ultraderecha no quieren que Ken Salazar sea el embajador de los Estados Unidos en México. Ya es más que claro y evidente que quieren tirarlo con estas notas. Estas notas son de golpeteo. Lo quieren tirar ahí, pero pues todo dependerá obviamente y sin duda de la administración del presidente Biden, del mismo presidente Biden. ¿Qué pasó con la embajadora Marta Bárcena? Le pregunto yo a usted, quien fuera la predecesora de ahora Esteban Moctezuma. Llegó un punto en el que pues la mandaron muy lejos y después de eso conocimos sus verdaderas intenciones, sus verdaderas ideologías, especialmente por los comentarios de su esposo. Hoy Marta Bárcena es una crítica del gobierno del presidente López Obrador después de haber pertenecido a él como embajadora de México en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Cuando nos dimos cuenta, cuando se dio cuenta la administración del presidente López Obrador que no iba acorde a los intereses de su cuarta transformación, pues la quitaron. Hoy Ken Salazar sigue siendo el embajador de México, del embajador de los Estados Unidos en México. Pues eso es, mire, hasta de obviedad, ¿no? De ingenuidad que no se entienda de esa forma. Si verdaderamente estuvieran preocupados acá en Estados Unidos, el gobierno, la administración Biden, ya no estaría Ken Salazar en esa lujosa embajada que se encuentra ahí en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Así que, pues bueno, ahí lo tiene usted. 7 de la mañana con 30 minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Le tenemos más información y le pido a don David que por favor, todavía no abren pantallas, ¿verdad, don David? Así es, mi estimado Toño, solamente están abiertas las pantallas, pues, pero no está el presidente.
Y está bien, ¿eh? Todos los miércoles entran tardísimo en la conferencia de prensa mañanera, no sabemos por qué, pero está bien, hay que hablar de más notas, todavía tenemos mucho que hablar, yo espero que me dé tiempo incluso de hablar de lo último sobre la tragedia en San Antonio, si no, se lo voy a presentar después del programa, después de la conferencia de prensa mañanera, pero antes de eso, vámonos a más información.